Jóvenes, ¿cómo están? Hoy nos ocupamos de dos aplicaciones interesantes de la teoría de las decisiones, de la teoría de juegos. Vamos a ver dos modelos clásicos que son el dilema del prisionero y la tragedia de los bienes comunes. Empezamos por el dilema del prisionero contando una pequeña historia. Este juego se trata de lo siguiente. Asumimos que existen dos delincuentes que van a ser tomados presos y que estos delincuentes en conjunto, como socios, han cometido un delito menor por el cual corresponde un año de cárcel. Para este delito existen las suficientes pruebas y por lo tanto pueden ir a la cárcel un año. Sin embargo, además han cometido un delito mayor que equivale a una pena de 10 años de cárcel, pero por este segundo delito no existen las suficientes pruebas para encarcelar a estos dos delincuentes y por lo tanto el fiscal se va a ver interesado en utilizar las herramientas matemáticas que nos da la teoría de juegos para alterar los incentivos de estos jugadores y condicionarlos, inducirlos a que confiesen. Originalmente, los dos jugadores están incentivados a no confesar el delito mayor para así estar menos tiempo en la cárcel y además saben que no existen pruebas suficientes como para castigarlos por el delito mayor. Esos incentivos van a ser modificados por un fiscal. El fiscal va a hacer lo siguiente. Va a analizar la situación de los jugadores y les va a mostrar en un esquema de juegos estas posibilidades. Si ambos firman la confesión, van a tener los 10 años de cárcel que corresponden en este caso. Si se logra engañarlos o inducirlos a que lo hagan, si no lo hacen, si no confiesan, solamente van a tener un año de cárcel cada uno. Fíjense que ponemos signo negativo en todos los casos porque estamos hablando de un costo para los jugadores que es el tener que estar en la cárcel. Pero lo interesante es que el fiscal, por separado, en celdas separadas, les propone a cada uno de los jugadores la siguiente oferta. Al jugador 1 le dice, si tú confiesas y brindas detalles e información de cómo se produjo el delito mayor, por colaborar con la justicia, te vamos a dejar libre, incluso del delito menor. En cambio, a tu compañero, por no haber colaborado en este caso, le vamos a dar el doble de tiempo, de modo tal que tú terminas con 0 años de cárcel y el otro con 20 años de prisión. Paralelamente al jugador 2 se le está haciendo una oferta similar sin conocer lo que está pasando con el jugador 1. En ese caso, el jugador 1, si no confiesa, va a terminar con 20 años de cárcel y el 1 al confesar queda libre. Entonces, desde la perspectiva de cada uno de los jugadores, ahora tenemos que evaluar cuál es la estrategia que mejores pagos le produce. El jugador 1 analiza, ¿qué puedo hacer? ¿Confesar o no hacerlo? Si conjeturo que el 2 va a confesar, por ejemplo, porque tengo información pasada de él, hemos trabajado durante mucho tiempo juntos, trabajado entre comillas, como delincuentes, y sé que sus valores, su ética, su forma de proceder, me indican que es muy probable que él confiese. En ese caso miro esta columna y analizo, si confieso me va a ir muy mal, voy a terminar con 10 años de cárcel, pero si no confieso me puede ir mucho peor, puedo terminar con 20 años de prisión. En consecuencia, mi mejor respuesta es confesar en ese caso. Si considero que el jugador 2 no va a confesar porque lo considero una persona muy fiel, muy noble, muy leal a la causa junta que tenemos, analizo mis posibilidades. Si confieso, quedo libre y si no confieso, tengo que soportar un año de cárcel. Sigue siendo una mejor opción confesar. Por lo tanto, el jugador 1 elige esta opción. De manera similar, el jugador 2
si analiza que el jugador 1 va a confesar, o si conjetura aquello, compara este menos 10 con este menos 20 y elige menos 10. Si cree que el 1 no va a confesar, prefiere traicionarlo y ser él el que confiese para tener 0 en lugar de menos 1. Noten que en este juego no estamos considerando la posibilidad de que se reproduzca la interacción o el juego varias veces. No son juegos repetidos. Se va a dar una sola vez, de modo tal que no estamos considerando el aprendizaje, por ejemplo, que vimos como solución a este tipo de problemas, para juegos futuros. Entonces, no están incluidos los posibles costos de haber traicionado al compañero. Tampoco estamos considerando un juego con más etapas. El juego termina acá y genera el resultado que genera. En consecuencia, los jugadores no van a estar preocupados por castigos, venganzas futuras del otro jugador. Reciben sus pagos al terminar el juego y el juego termina exactamente ahí. Tampoco estamos considerando situaciones de tipo moral. El jugador 1 podría haberse hecho muy amigo del jugador 2 y si considera que el 2 va a ser noble y no va a confesar, por ejemplo, en este caso, al comparar el 0 y el menos 1, podría decir, menos 1 me da cárcel, es solamente un año, y en esta situación estoy mejor, quedo libre, pero estoy perjudicando a mi compañero que va a terminar 20 años en prisión. Recuerden que al haber puesto los juegos con este esquema de pagos, estamos ya eliminando o ya están incorporadas implícitamente, si es que tuviese preferencias de tipo moral este jugador, en este valor. Si el jugador 1 realmente considerase al otro jugador, deberíamos haber modificado este número. Como no lo hemos hecho, estos aspectos morales no van a ser considerados a la hora de elegir. 0 es estrictamente mejor que menos 1, con los elementos que hayamos considerado para poner ese número en la matriz de pagos. Insisto, si hay algún aspecto moral que deba modificar este número, deberíamos haberlo modificado y obviamente podían haber cambiado los resultados. Lo que va a pasar en este juego entonces es que los dos van a elegir la estrategia confesar y confesar. Fíjense que si los dos elegían no confesar, como era su incentivo original, que fue alterado por el fiscal, les hubiese ido mejor, tenían un mejor resultado ambos. En este caso, desde el punto de vista de los jugadores, que son los delincuentes que participan de esta interacción, el Pareto óptimo es este, menos 1 y menos 1, y el Pareto inferior es menos 10 y menos 10. Si miramos la sociedad en conjunto, al resto de la sociedad le puede interesar que los delincuentes estén en la cárcel porque cometieron un delito. Pero desde el punto de vista de los jugadores, que son los que deciden, lo mejor para ellos era no confesar. Entonces este era el Pareto óptimo. Noten que terminan en una situación peor, que es un Pareto inferior. Por lo tanto, este juego tiene todas las características de los problemas de acción colectiva que vimos en un video anterior. En consecuencia, vamos a ver que se ven motivados a modificar sus decisiones, pero requieren de algún tipo de solución. Recuerden que vimos 4 formas de resolver el juego y en cada una de ellas existiría algún tipo de alteración de los pagos de este juego, o bien, en el caso de la tercera solución, recuerden, la posibilidad era que el juego se repita muchas veces, infinitas veces, o un número finito de veces, pero que no sea conocido por los jugadores. Pasamos a un siguiente ejemplo, que tiene que ver con la tragedia de los bienes comunes. Vamos a suponer, en este caso, que 2 jugadores están interesados en compartir un bien de manera razonable. En ese caso, ambos estarían cooperando y beneficiándose del bien. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un terreno donde pueden pastorear las ovejitas del jugador 1 y también las ovejitas del jugador 2.
Si se distribuyen los horarios y los espacios adecuadamente para que ambos se beneficien del bien común, si ambos cooperan, van a tener un resultado muy bueno, que es 8 puntos para cada uno de los dos, y van a poder tener ovejas sanas, bien alimentadas, con buena carne y buena lana, y ambos son beneficiados. Pero podría ocurrir, por ejemplo, que el jugador 1 se vea interesado en no cooperar, y el 2 también, y sobreexploten el recurso. En ciertos horarios secretos, el jugador 1 podría llevar a sus ovejas al pastizal para que se alimenten todavía más. El 2 también hace algo similar en otros horarios que no estaban permitidos, de modo tal que también sobreexplota el recurso hasta que lo destruyen y quedan sin el recurso disponible para ambos. Por eso les asignamos 0 a cada uno de ellos. Podríamos considerar otro tipo de situaciones donde un jugador respeta el acuerdo, la norma, que era cooperativa, y el otro no lo hace. En tal caso, al que cooperó le va peor, porque encima de que va a perder parte del recurso, todo el recurso, y que invirtió para poder tener de ese bien común y disfrutar del mismo, al ser sobreexplotado por el otro, es el otro jugador el que se va a beneficiar en exceso de ese bien y va a tener un puntaje algo mayor que cuando ambos cooperaban. En el caso opuesto, en el que el jugador 1 es el que no coopera, invertimos los pagos y ahora es él el que recibe el pago extra por estar sobreexplotando el recurso. ¿Cómo son las estrategias en este caso? Para el jugador 1, si conjetura que el 2 va a cooperar, la mejor respuesta es no cooperar, 12 mejor que 8. Si cree que el otro no va a cooperar, 0 es mejor que menos 2. Y por lo tanto notamos que existe una estrategia dominante que es no cooperar. Para el jugador 2 ocurre lo mismo, 12 es mejor que 8 si conjetura que el 1 va a cooperar. Y por lo tanto elige como mejor respuesta a esa conjetura no cooperar. Si cree que el 1 no va a cooperar, también su mejor respuesta es no cooperar. Noten que en este caso el equilibrio, el resultado predecible, porque están jugando ambos su estrategia dominante, va a ser que ninguno coopere. Y eso va a ser una tragedia. El bien común va a ser destruido por los incentivos individuales de los dos jugadores a la no cooperación. Eso suele pasar con los bienes públicos en general, con lo que es de todos, con lo que es común. Individualmente cada uno de los jugadores elige no cuidar, no proteger ese bien común, y por lo tanto el resultado es un Pareto inferior, y perdemos la posibilidad de haber llegado a un resultado como 8-8, que era un Pareto óptimo, donde todos podían estar mejor. Este tipo de problemas se dan principalmente en el ámbito del medio ambiente, de la administración o del cuidado de nuestro medio ambiente. Pensemos, por ejemplo, que las grandes potencias del mundo realizan grandes acuerdos, por ejemplo el acuerdo del Tokio, para limitar la emisión de CO2, para no contaminar mucho al planeta. Si todos estos grandes países industrializados que contaminan bastante decidiesen cooperar, el planeta tendría como resultado un 8-8, que es un Pareto óptimo. Pero individualmente cada uno de ellos empieza a romper estos acuerdos y contamina más allá de lo que el planeta puede soportar. Emiten más CO2, de hecho emiten permisos incluso de emisión de CO2 que son pagados y transados en mercados de bonos de emisión de CO2, y termina el planeta en una situación donde se destruye el medio ambiente. Situación similar pasa en algunos países donde la pesca está regulada. Si todos los pesqueros respetan las normas, las reglas y cooperan y pescan lo suficiente como para beneficiarse de esta actividad, pero permiten que el recurso se renueve, que los peces puedan reproducirse a tiempo,
para que siga existiendo una importante población de este animal, tenemos 8 y 8. Podríamos poner otros números dependiendo del valor que asignemos a los peces. Pero lo que ocurre es que con tecnologías adecuadas que incluso permiten monitorear dónde están los cardúmenes de peces por la temperatura del agua o GPS, por ejemplo, terminan pescando tanto, sobreexplotando tanto el recurso que pueden generar escasez e incluso que se destruyan en distintas zonas las poblaciones de peces. Aspectos similares ocurren con el cuidado del agua, por ejemplo, en nuestra ciudad. El manejo de la basura también es un ejemplo apropiado para este tipo de situaciones, donde cada agente considera que su acción individual no va a afectar al resto. Y de hecho afecta mínimamente, pero como en conjunto muchos agentes, muchos jugadores consideran que su acción no es grave para el planeta, por ejemplo, al final resulta que todos eligen la acción no cooperativa y el resultado final es la no cooperación. Pensemos, por ejemplo, en las bolsas plásticas que se utilizan a diario. Cada persona utiliza una adicional en la semana, por ejemplo, y piensa que una bolsita más no va a afectar al medio ambiente, pero son millones de personas pensando así, por lo tanto no cooperan, y el resultado final es que tenemos millones de bolsas de plástico extras circulando en nuestro planeta con pocas posibilidades de biodegradarse en poco tiempo y por lo tanto se va afectando nuevamente al medio ambiente. El eje central de este tipo de problemas, de la tragedia de los bienes comunes, es que el interés individual, la motivación individual es a no cooperar y no existe la conciencia suficiente de que este tipo de decisiones modeladas por los juegos nos van a permitir ver que globalmente, en conjunto, socialmente, generan resultados nefastos. Y perdemos la posibilidad de lograr paretos óptimos como era el caso del 8 y 8. En general vamos a ver tragedias en el caso de cualquier cosa que sea pública, que sea de todos, que sea común y que sea sobreexplotada o mal administrada por intereses de tipo individual. Vamos a ver en un siguiente video, vamos a comenzar con la unidad 2 y vamos a empezar a introducir el concepto de equilibrio de Nash y algunos otros elementos que nos van a permitir analizar los juegos en principio estáticos y con información completa para posteriormente ir modificando ese tipo de supuestos. Nos vemos en un siguiente video y espero que sigan muy bien y cuidándose mucho. Hasta pronto.